tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 6 de julio de 2021. Son las 9, las 8 en las Islas Canarias y como cada jueves me encuentro acompañado de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Pues mira, la verdad que ahora mismo estaba alucinando con las imágenes que se están moviendo en redes sociales de un tormentón que se ha producido en Zaragoza y en la ciudad de Vitoria. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo de verdad, en fin, me solidarizo con estas zonas y bueno, por lo que se puede ver que hay que hacer caso cuando los servicios meteorológicos dan avisos y, hombre, a veces vale la pena no coger el coche, porque la verdad que bastantes personas se han visto comprometidas y comprometida su vida con esta situación. Estamos en verano además un verano muy revuelto, Lorenzo, Sí, y estas bolsas bestiales de tormentosas pues llegan y pueden hacer mucho daño y lo peor de todo, pues, podemos poner en peligro nuestra vida, ¿no? Así que todo nuestro ánimo y la verdad, ojalá que pase pronto y que no tengamos ninguna desgracia personal, pero madre mía, ojalá, mucho ojalá. ánimo a todos los servicios de emergencias porque, en fin, ellos sí que salen y gracias a su trabajo y arriesgar también su vida, pues pueden conseguir que a lo mejor pues no pasen cosas peores, ¿no? Efectivamente. Ayer por la noche, precisamente, cenando con Elena, le comenté esto, que este mes de julio y junio está siendo bastante más Sí, lluvioso y climatológicamente, a ver, en realidad para mí es más agradecido porque los últimos años, junio y julio, han sido, al menos aquí en Baleares, meses de sol y calor non-stop y hasta 60 y 80 días sin llover ni una gota. Este año ha caído algún aguacero y tal y cual. No sé, a mí no se me sí, está haciendo tan sí. pesado, pero también hay que tener en cuenta pues estas tormentas puntuales que se van anunciando. Pues sí, porque muchas veces yo comprendo que no, tampoco a veces se puede dar avisos con cierta efectividad, porque a veces es verdad como ocurre en las zonas del Mediterráneo, que sí que se puede prever que haya una gota fría, pero Mm, a veces no, a veces el tiempo, como digo yo, se montan ahí un fandango las nubes y bueno, y al final descargan donde menos lo esperas, ¿no? claro, Pero en este caso sí y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Vosotros, eh, a partir del fin de semana que viene vais a tener una subida espectacular de de temperaturas, por ahí temperaturas dicen, sí, sí. que desde allí, desde Baleares, va a ir recorriendo la península y bueno, que Dios nos ampare, vaya, o sea, pero bueno, como tú dices también, en definitiva es el verano, ¿no? Sí, bueno, a Pero ver, sí que es verdad que este tipo se de hace, clima para mí es más habitual tirando a mediados finales de agosto, pero bueno, también hay claro, tormentas en verano, que no todo es sol y playa en verano. sí, Pero claro, bueno, claro, es lo que claro. hay. Pues así empezamos, Lorenzo, imagínate, o sea, pues sí, igual de revuelto anda todo, o sea que Sí, además, no descansamos. además, bueno, en un rato empieza la campaña electoral. Parece que hace 2 meses hablábamos de que empezábamos Sí, la campaña sí, electoral. Madre Dios mía. mío, Algunos parece ser que la empiezan un poco madre mía, fuerte, como Macarena Olona, que acabo de leer que estaban en un prostíbulo y, bueno, haciendo sí. la presentación. Bueno,
cada uno empieza Sí, como quiere. Yo no no me voy a sé, yo meter. Ah, ah, efectivamente, cada uno intenta vender su mensaje como, en fin, cada uno le da a entender su cerebro y su cabecita. Es verdad que de todas formas llevamos ya toda una... Bueno, en verdad llevamos en pre-campaña, ¿cuántas veces lo hemos dicho, Lorenzo, que llevamos en pre-campaña? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que siempre, ¿no? sí, Y ahora lo que pasa es que sí que ha hecho muy intenso. Ha habido una reacción clarísima de lo que es la comunicación política, lo tenemos ahí y es lo que vamos a sufrir durante las 2 próximas semanas con toda la alegría del mundo. Y bueno, y hay que tener en cuenta, yo en ese aspecto la verdad que estoy un poco enfadada con mi profesión, pero mi profesión elitista, yo siempre digo que está el periodista de a pie y de mesa, que son los curritos, los que nos preocupamos de saber qué ocurre ahí fuera, de cómo funciona la gente, de sacar historias que si no las sacaran los periodistas no se sabrían. O sea, lo positivo y lo bueno de esa función social, ¿no? Que tiene el periodismo. Y luego está ese periodismo de élite que nos cuentan cada uno a su manera cada mañana, su eslogan, su opinión sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa, sobre lo que es verdad o no. Y aún así estamos hablando de opinión. Y no me gusta porque al final están entrando cierta clase periodística, está entrando casi en un debate de ámbito ya político. Los periodistas debaten con los políticos, los periodistas debaten entre ellos, algunos a lo mejor que les gusta la radio sabrán que entre Alsina y Ángels Barceló, pues ha habido un pique muy interesante en estas últimas 24 horas y me parece que está fuera de lugar, Lorenzo. Ya tenemos pocos debates, las cosas como son, pero ya debates entre periodistas ya me están por encima de mis posibilidades, la verdad. bueno, No sí, te digo, Lorenzo. un año un poco raro nos ha tocado vivir, por no decir otra cosa. Nos está tocando años raros, años raros, no sé, tenemos de todo un poquito, ¿no? Y bueno, ojalá de todas formas que la gente, pues efectivamente, se intente informar, que intente ver las propuestas de verdad, lo que quieren hacer cada una de las formaciones políticas, em, y salir un poco, ¿no? de este agujero a veces, ¿no? Y esta bipolaridad que provoca esos agujeros, que en definitiva nos resta como sociedad democrática. Y yo sí que también, pues si me lo permites, Lorenzo, quiero lanzar mi apoyo a esa campaña que precisamente se ha iniciado en redes sociales, que es no a la censura, no a la censura cultural, porque hemos tenido unos ejemplos un poco feos y yo creo que ni nuestro país ni nuestra sociedad se merece que estemos ahora censurando absolutamente nada. Censurar nunca es bueno, nunca. No, Te podrá gustar más unas cosas, te gustarán menos otras, pero censurar nunca, por favor, nunca. Y eso no, eso desgraciadamente hemos tenido varios ejemplos y no es bueno, no es bueno para nuestro país, no es bueno para nuestra democracia, no es bueno para nuestra salud social y ojalá que esto sea un toque de atención a los nuevos políticos que ya están en ayuntamientos, ya están en diputaciones, ya están en comunidades autónomas y que hay que gestionar, y hay que gestionar con ese respeto a todos, porque en el momento en que tú ya eres un cargo público, estás gestionando para todos y todas, ¿eh? O sea que, por favor, no consintamos estos retrocesos un poco extraños, ¿no? Que a veces, a veces nuestro país es así, ¿no?
Bueno, pero no todo en la semana han sido noticias así, un poco así. Esta semana, hace un par de días, por fin se declaró el fin de la alerta sanitaria en España. Ya solo es recomendada, Aleluya, aleluya. aleluya. La mascarilla ha pasado a ser recomendada en farmacias y Ay, de verdad. hospitales y centros médicos, que por cierto, recordemos que sigue siendo muy recomendada si tienes síntomas gripales, da igual sea COVID, gripe, etcétera, y en algunas zonas específicas Efectivamente. de hospitales donde ya básicamente eran recomendadas anteriormente. Así que bueno, hemos Bueno, sobrevivido a la yo me pandemia. alegro mucho. Felicidades, Sara. Una cosa más, menos, más Totalmente. Sara en la Felicidades, lista. Lorenzo, y felicidades a todos los que estamos aquí, por Dios. Yo la verdad que me alegro mucho porque en mi trabajo hasta ayer estábamos obligados a llevar mascarilla por la relación que tenemos con personas mayores Ujú. y de verdad ha sido una liberación, ¿eh? Las cosas como son y más con estos calores. Uf, Claro. Claro, en invierno no era sabía tremendo, tan mal, ¿eh? En pero invierno iba a la mar de bien la mascarilla. claro, no, no, siempre ayudaba un poco, siempre, sí, sí. Pero sí que es verdad que eh, sí que vamos a ver, no, todas las personas todos los trabajadores nos hemos alegrado muchísimo, pero sí que es verdad, parece mentira, eso ya es una experiencia mía personal. Me ha costado quitarme la mascarilla, Sí, los primeros días especialmente por cuesta. mi relación con la gente mayor. Los Y era primeros días una cuesta. sensación eh, ¿sabes? Porque en definitiva eran defensa de ellos, ¿no? Claro. De que personas mayores que pudieran tener algún problema. Yo, en principio, pues bueno, allá voy. Y la verdad que yo creo que de alguna manera, y tanto es así que entre compañeros, claro, hay compañeros, no es mi caso, pero hay compañeros que están mucho más cercanos a ellos. Ujú. Y, y la verdad que al final la mascarilla se tenía puesta, se bajaba para hablar contigo, pero a lo mejor si tenían que acompañar a esa persona mayor, se subía la mascarilla. Es decir, algo siempre creo que yo creo que hemos sufrido, Lorenzo, si en verdad hemos sufrido mucho. ¿Eh? La Sí, sociedad ha sufrido mucho porque ha visto a personas muy vulnerables y bueno, y no quiero ni recordar aquellos principios de la pandemia, donde a lo mejor mucha gente estábamos en casa, pero otras personas iban a auxiliar esos centros sanitarios, esos centros sociales donde estaban personas mayores, que arriesgaron su vida. Todos sabemos que desgraciadamente por arriesgar su vida, pues la arriesgaron tanto que también fallecieron por el COVID. sí. Y, y la verdad que ha costado un poco. Esta mañana, que era la primera mañana, ¿no? Que, que ya un poco, bueno, pues venga, vamos a colgar la mascarilla de una puñetera vez, pues había una cierta cosita, ¿eh? Sí, Así que, normal. bueno, y como tú dices, saquemos lo positivo de todo esto, que lo hemos dicho también muchas veces, Lorenzo, que la mascarilla nos ha servido para muchas cosas también, para aprender esa higiene sanitaria, que si uno está con un gripazo no hace falta que vaya estornudando por ahí a todo el mundo y que vale la pena, pues si uno tiene algún síntoma respiratorio, pues hombre, proteger a los demás siempre es bueno, aunque no sea una pandemia, no hace falta. No hace falta Efectiva, que lleguemos a las epidemias. efectivamente. Algo también muy importante es que hemos sobrevivido a todas las predicciones de muertes de los antivacunas. De momento Sí, cierto. no hemos muerto, que yo sepa. Así que bueno. Sara, si te parece, vamos con los bulos, que a ver si Menos entra mal, hoy el vídeo. menos mal. Por favor, a ver si entra el vídeo. Que, No lo que, sé, yo que ya, lleva 15 días esperando. Vamos a terminar la el pobre temporada y está seguirá esperando el pobre. ¿Ciberdelincuencia? Madre mía, la verdad que No, no, no ha no, tenido mucha suerte, no lo ha no. tenido, no, Bueno, pues este. sí, vamos a empezar. Vamos a empezar, Lorenzo, por la ciberdelincuencia, que como siempre tenemos varios ejemplos, bastantes más, ¿eh? O sea, pero hemos traído uno que se está haciendo un poquito fuerte porque nuevamente es una campaña que suplanta, en este caso, un organismo público como es la agencia tributaria, que de alguna manera es fácil que todos o por lo menos leamos lo que nos mandan. ¿Por qué? Pues porque todos, de alguna manera, pues con la agencia tributaria siempre tenemos
alguna cosita y claro, te llega por correo electrónico algo que dice que es de esta administración y el que más y el que menos lo lee. Bueno, pues hay que, hay que, hay que decir, es algo que nos lo ha detectado el INCIBE, es esa técnica de ingeniería social que todos ya conocemos, el phishing. Em, eh, Estos correos distribuyen dos tipos de códigos maliciosos, el granodeiro y el mecotio, y al final, en definitiva, el objetivo es infectar el dispositivo y lo hacen para un único fin, robar datos bancarios. Em, la campaña con el pretexto pues intenta engañarnos. Hay varios tipos. Esto es como las tiendas, según color, puedes utilizar colores diferentes. Bueno, pues aquí hay diferentes tipos. Uno está relacionado con un reembolso de impuestos pasados, cosa que podemos picar fácilmente, y otra con la invalidación de documentación mandada a la agencia tributaria, como puede ser la declaración de la renta. Como os decía, en definitiva es instalar un malware con un archivo zip y, como bien nos dice INCIBE, ya solamente de entrada podemos sospechar sobre la veracidad de este correo, porque primero, lo que decimos muchísimas veces, Lorenzo, el dominio del remitente no guarda ninguna relación con la agencia tributaria. Se emplea además, como siempre, ese tono de urgencia, que lo tienes que mandar ya o lo tienes que descargar ya, porque si no, bueno, o sea, te explota el ordenador. Siempre hay algunos errores ortográficos y de redacción y lo más importante, primero, si te llega y te das cuenta de que puede ser un intento de phishing, pues ya sabéis, a la papelera. Si lo has descargado pero no lo has abierto, bueno, pues ya sabéis, en tal caso es irte a a la carpeta de descargas y eliminarlo igualmente. Si lo has ejecutado, bueno, pues ahí ya tenemos más problemas. Y INCIBE nos da algunas pautas. Primero, quitar nuestro ordenador del equipo de red, más que nada para no propagar ese malware, ejecutar vuestro antivirus y realizar un análisis completo. Y si aún así, pues el dispositivo al final está infectado, pues ya sabéis, tenéis que formatear, restablecer el dispositivo para desinfectarlo. Pero claro, para todo eso, de eso alguna vez también hemos hablado por aquí, pues ya sabéis que se pierden los datos almacenados y por tanto la importancia de hacer copias de seguridad. Y algo importantísimo, que es conservar todas las pruebas como capturas de pantalla y el propio correo electrónico fraudulento bien guardadito en un dispositivo para presentar la denuncia ante las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Son los testigos online que hoy pueden certificar esa denuncia y nos pueden salvar de pues algunos abusos también que se realizan por parte de entidades bancarias que te dejan un poco en el aire y casi te tiran la culpa de lo que ha ocurrido, ¿no? Así que ojo con todo eso. Pues vamos al siguiente. Pues sí, nos vamos también pues también nos lo trae ICIBE, en esta ocasión es directamente una suplantación de entidades bancarias, no una, sino varias. Hay ejemplos con el BBVA, con Santander, con CaixaBank, con la Cuchabank, en fin, pues bastantes. Faltan algunos que seguramente caerán las próximas semanas. Ya se veis, es nuevamente un intento de smishing porque al final lo que nos mandan ya no es un correo electrónico, es un SMS, te alerta en tu móvil pues que te tienes que redirigir a esta entidad bancaria oficial, porque, bueno, pues son mensajes tipos de, bueno, que se ha bloqueado la cuenta, hasta que a lo mejor estás tramitando un préstamo o lo más facilito que se han realizado cargos no autorizados que ya de entrada, si son cargos no autorizados, nunca deberían ser cargados. Pero bueno, al final yo lo comprendo que en la rapidez de esa lectura de ese SMS, pues caes en esas cosas. Es enlace adjunto donde nos mandan clicar.
nos redirigen a esa página falsa que se parece, pues siempre, como no, a esa muy legítima de la entidad bancaria y te van a solicitar pues que puedas poner tus credenciales para iniciar la sesión y bueno, pues ya tenemos el fandango montado, ¿no? Lo peor de todo esto es que al hacerlo con nuestro teléfono móvil, si por ejemplo tenemos un certificado digital con el que a lo mejor abrimos ciertas páginas, pues tener en cuenta también que ese certificado digital puede verse afectado. ¿M? Así que lo dicho, si pasan estas cosas, bueno, ante todo, eh, la denuncia en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asegurarte que tus nuevas credenciales han sido cambiadas, hablar con tu banco automáticamente, verificar nuestros movimientos bancarios por si acaso y luego lo que ya alguna vez nos han comentado desde la Oficina de Seguridad del Internauta, practicar el ego surfing, buscar datos personales que se han podido ver expuestos y con esto, pues ya sabéis que lo hablamos un día con el Google Docs, que es la técnica que en definitiva nos va a ayudar a poder pescar si algo nuestro anda por ahí y nosotros no lo sabemos, ¿eh? Así que ahí están las dos alertas de INCIBE, aunque luego hablaremos de INCIBE porque tiene mucho trabajo, como no, pero lo veremos más tarde. Pues vamos a seguir. Ahora hablamos un poco de las elecciones, creo. Claro, porque por eso mismo, sabéis que ya os lo comentamos hace unas semanas con el tema de las elecciones autonómicas y municipales. Bueno, pues que sepáis que el Ministerio de Interior nuevamente pues ha celebrado esa reunión de la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales, que es una competencia de la Administración General del Estado y así pues se ha procedido a activar esta red con la participación de la Junta Electoral Central y de los distintos departamentos y actores de la Administración General del Estado y van en definitiva en pro de asegurar todas las medidas necesarias relacionadas con la seguridad en los procesos electorales. Y nuevamente, pues INCIBE va a participar como entidad referente. Es un dispositivo que va a estar en funcionamiento desde esta misma semana hasta el próximo 30 de julio, o sea, después de pasados los comicios, ¿no? De esta manera se va a velar durante las 24 horas del día de la seguridad digital de las principales entidades y empresas con papeles activos en estos comicios, como los partidos políticos, los medios de comunicación, las empresas de soporte a los procesos electorales, los operadores de servicios críticos o esenciales, especialmente vinculados al sector salud, infraestructuras digitales, telecomunicaciones, transporte, suministros de aguas, hasta suministros de elementos químicos, de alimentación, servicios postales y de mensajería, las propias infraestructuras bancarias. O sea, se moviliza absolutamente todos los elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana en nuestro país para que nada, absolutamente ni nadie puede interferir en el desarrollo tranquilo y democrático de las elecciones. Hay una línea de ayuda a la ciberseguridad, el 017, que va a servir nuevamente como la referencia para la prevención y reacción ante problemas de ciberseguridad. Y además se activará de esta manera un procedimiento específico en la gestión de consultas e incidencias para todo lo que tenga que ver con los comicios que se van a desarrollar dentro de 2 semanas, ¿no? Eh, INCIBE en concreto va a realizar una vigilancia digital de todos los datos en fuentes abiertas y de terceros, así como datos que provengan de fuentes de inteligencia de acceso público o privado. Esto es muy importante porque hay una vigilancia digital en lo que ya sabéis que alguna vez hemos hablado aquí, las fuentes opacas, la deep web o la dark web, esos contenidos web no indexados, ¿no? Que no son accesibles mediante métodos tradicionales y en este caso INCIBE va a hacer una vigilancia especial. Se hace siempre, pero vale la pena que sepamos que
mientras nosotros discutimos, hablamos, nos reímos de la política, etcétera, etcétera, bueno, pues hay gente preocupada de que todo eso lo podamos hacer con cierta seguridad. Y también pues se va a prestar especial atención a la detección y seguimiento de actividades maliciosas y, bueno, de alguna manera, pues esos riesgos digitales o investigaciones y seguimientos de amenazas anónimas potenciales, que también las hay. Cuando a veces se habla de ciertas situaciones, especialmente a nivel internacional, bueno, pues en verdad todo el entramado de un país respecto a la seguridad de un Estado sabe que muchas veces hay amenazas anónimas y bueno, y hay que trabajar contra ellas. Así que sepáis, hay información, INCIBE va a tener siempre un canal abierto en su página web para explicar todo lo que se va haciendo y también, ¿por qué no? Si nosotros queremos preguntar o denunciar algo que veamos en redes sociales, ellos evidentemente también van a hacer caso porque para eso está ese 017, para saber lo que está pasando y corregir si fuera necesario, ¿no? Así que bueno, ya como puedes ver, Lorenzo, hay un montón de cosas y un montón de gente que se pone en funcionamiento, además de las mesas electorales que ya me imagino que todo el mundo sabrá si le ha tocado o no le ha tocado y esas cosas. ¿No? Y después también hay un montón de gente que no somos conscientes, como la gente que prepara las mesas electorales, la publicidad, bueno, un montón. Efectivamente. Vamos a la transparencia. Pues nos vamos con nuestros compañeros de Cibio. Os aconsejo, han hecho un trabajo espectacular. Ya llevaban haciéndolo hace ya más o menos un año y ahora han volcado nuevos datos que han ido como hormiguitas recogiendo gracias a lo que mucha gente no lo sabe, pero que tenemos una ley de transparencia que gracias a entidades como Cibio, pues nos explican, primero, qué tanto por ciento de esa transparencia sí que está para que la podamos consumir, toda esa información administrativa, cuántas veces se torpedea poder tener esa información y ellos pues día a día se preocupan de eso. En este caso, se han centrado nuevamente en la situación de la atención primaria sanitaria y nos han traído unos datos muy interesantes. Sevilla Norte, Pontevedra Salnés, que lo tenemos, yo lo tengo aquí al lado, Jaén Norte, Vigo o Granada del Sur son algunas de las zonas con mayor sobrecarga de trabajo en atención primaria. Estamos hablando de zonas, no de comunidades autónomas, de Ujú. zonas. Y en concreto, destacan que Andalucía y Galicia pues casi copan el 90% de las áreas más saturadas en enfermería y el 80% en pediatría. Un porcentaje que baja un poco más en lo que es la medicina de familia, que llegaría al 40% de esa saturación, ¿no? Este ranking se completa con otras 3 áreas de la Comunidad Valenciana, 2 de Asturias y 2 de Cantabria, y una en Murcia y otra en Melilla, respectivamente. En concreto nos traen datos muy interesantes, como por ejemplo que en medicina familiar las áreas de salud con mayor presión asistencial, y eso sí, estamos hablando de 2022, que son los datos que en este momento tienen y tienen en su poder las comunidades autónomas, pues bueno, pues por ejemplo, destaca Elche Crevillén en la Comunidad Valenciana, Avilés en Asturias y Sevilla Norte, como también decíamos antes, en Andalucía, que ellos pasan consulta, los profesionales en concreto, un promedio de 40 pacientes al día, una cifra que es más alta de la recomendada Eso por es una barbaridad. organizaciones sanitarias, que está entre 30 y 35, o sea, imagínate. Y más o menos pasa lo mismo en pediatría, donde el máximo que se aconseja para estos especialistas es de 25 consultas al día y en cambio las 10 áreas más congestionadas superan con creces ese promedio. Por ejemplo, el área cántabra de Reynosa presenta los peores datos, con 34 niños de media por pediatra. Y el resto de áreas, especialmente, y volvemos otra vez
a indicar a Andalucía y Galicia, junto con algunas áreas de Cantabria, presentan también una presión asistencial superior que llega a las 30 visitas diarias por profesional. O sea que el tema no está muy bien, ¿eh? No, no, ya lo veo La ya. saturación en la atención primaria y en pediatría está clarísimo que no está, la sobrecarga de trabajo está clarísima en los centros de salud, todos lo sabemos, pero bueno, a veces hace falta números para de alguna manera, hombre, que no nos cuenten a veces tonterías, que 40 personas o 40 pacientes en un día, a mí, Lorenzo, me parece una brutalidad, A mí también. una brutalidad. Entonces, pues claro, luego nos quejamos de que si estamos en espera, bueno, pues estas cosas, estamos hablando de la salud, ¿eh? Que no es poca cosa. Hay que decir también que todo esto, y han hecho un trabajo espectacular, lo podéis ver en su página web, en Cibio, podéis ir por cada zona, por cada comunidad autónoma, y tenéis todos los datos. Eso sí, están volcados todos los datos que los gobiernos autonómicos han querido dar, porque algunos no. Es verdad que ya os digo, hace un año aproximadamente, ya estuvieron trabajando con estos datos, y en aquellas no pudieron contar con algunas comunidades autónomas, ¿eh? En este caso ya hay más comunidades autónomas que al final han accedido a dar esos datos, que es información pública, que es, claro, nunca se puede negar, pero siempre no lo mandan, claro, entonces nos quedamos igual, ¿no? Hasta la fecha, Cibio ha conseguido los datos de presión asistencial de 2021 centros de salud. Y eso significa que son datos de 34,6 millones de personas atendidas en esos centros de salud, es decir, el 72,70% de toda la población española. Mirar que todavía aún falta un poquito menos del 30% para tener todos los datos de ese mapa de atención primaria, ¿eh? Y en esta ocasión, por fin, incluye datos de 400 centros de salud de Andalucía, que todavía no se tenían, y 85 de Asturias. Así que, en fin, en general, lo dicho, podéis mirar por vuestra ciudad, por vuestro municipio, por vuestra provincia. Tenéis los datos que evidentemente han podido llegar a Cibio y se pueden consultar además de una forma bastante gráfica y bastante asequible, ¿no? Hay que decir que, como son datos de 2022, los 10 centros que peor situación tenían en medicina de familia superaban la media de 46 consultas al día, mucho más alta que las que estaban ya altas. El más asfixiado es el de Ponferrada 4, en Cuatro Vientos, Castilla y León, que atendió el año pasado de media, en 2022, 50,5 pacientes al día. No te quiero contar esa mitad de paciente, en fin, pobrecillo. Así que ahí están los datos y si os interesa, de verdad, acudid a la página de Cibio, que es muy interesante. Pues bueno, vamos ahora a más datos, si no me equivoco. Vamos con Europa Press Datos y hoy y esta semana os he traído unas, bueno, a mí me han parecido muy interesantes. Una de ellas es los datos sobre delitos de odio que se han reportado por parte del Ministerio de Interior. Son los últimos datos que se tienen, son de 2020, porque todo esto se contabiliza con, claro, con mucho más cuidado, porque tener en cuenta que un delito de odio no es decir, ha ocurrido, sino también de alguna manera el desarrollo jurídico, ¿no? Que ha tenido esos hechos, ¿no? Y en este caso podemos decir que con esos últimos datos que podemos ya contabilizar, pues en 2020 se produjeron 1.401 hechos conocidos e infracciones conocidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien por medio de denuncia o por actuación directa policial. Y es yo creo que es bastante doloroso. Ujú.
Hay que tener en cuenta que la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa define ese delito de odio como cualquier infracción penal donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su conexión, simpatía, afiliación o apoyo a un grupo basado en características comunes, como puede ser la raza, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual o factores similares a todos estos. Como podéis ver, pues hombre, los datos son muy parecidos a los de 2019, pero vamos ahí que no bajamos mucho más. Estamos bastante manteniendo ahí muchos datos, ¿no? ¿Y Mm. cuáles son los motivos por los que se cometen más delitos de odio? Que sería la segunda gráfica. Pues desgraciadamente el racismo, la xenofobia, ha sido el motivo principal en todos estos delitos de odio, con hasta 526 hechos. El siguiente motivo, que parece mentira, fue la ideología, que ya había sido el primer tipo, ¿no? de delito de odio en 2019. O sea, las cositas las tenemos ahí bastante claritas, ¿eh? Así que a ver si yo siempre espero que la gente, la mayoría de las personas, entre todos podamos superar este tipo de acciones, ¿no? Así que no son unos buenos datos, pero también es verdad que si somos conscientes de ellos, pues yo creo que entre todos podemos superarlo mejor, ¿eh? Sí, Así al que menos intentarlo. ahí estamos. Pero vamos a Por lo más, menos intentarlo, efectivamente. vamos a Y más los, datos, si no me y equivoco. los otros, sí, nos vamos con el paro, porque ha salido en esta última semana eh, pues los datos más importantes económicos, y uno de ellos, pues como no, es el paro registrado en España. Y el número total de parados en España se situó en junio de 2023 en 2.688.842 personas, que eso supone, respecto al mes anterior, al mes de mayo, pues que ha bajado en un 1,84%. Es decir, se cuenta con 50.268 desempleados menos. No está mal, ¿eh? Muy bien. Ojalá sigamos por ese camino, por el bien, especialmente de la microeconomía, que depende de nuestro bolsillo y por tanto de nuestra actividad laboral, ¿no? El volumen total de parados en este momento, como os decía, se sitúa en eso, en 2.689.000, por ahí. Y con respecto al mes del año anterior, que para eso están las cifras, para poder comparar, pues la variación ha sido del 6,66% menos. Se traduce, por tanto, en una caída del paro de 191.740 personas. Algo que también creo que nos podemos alegrar, porque eso supone más trabajo, más tranquilidad económica para la sociedad y más desarrollo, evidentemente, económico. Así que, bueno, no es tan mal, ¿no? ¿Y el siguiente? Ahí tenéis las comparativas. Esto Perfecto. es también del paro, son la comparativa que veíamos por meses de años anteriores. Y bueno, pues verdaderamente, como veis, hay muchas olas, pero bueno, vamos bajando y ojalá, hombre, evidentemente entre 2020 fue terrible, ¿no? Por lo que supuso de parón económico y laboral, pero Claro. yo creo que bueno, podemos estar bastante satisfechos y ojalá que sigamos en este camino. Yo lo dicho, por el bien de todos, ¿eh? O Bueno, sea que de momento parece que sí, pero bueno, ya veremos, que el mundo todavía tiene muchas sorpresas para nosotros. yo mientras no sé, yo ya te digo, menos lo de los Zombies. Ah, vale. extraterrestres, de verdad, lo tanto. Tú sigue guardando Yo lo tengo guardado, yo lo tengo guardado, ¿cómo se llama? todavía quedan, Eso, todavía nos quedan por un lo que par de pueda años pasar. de estos fabulosos, ah no, los fabulosos no, los desastrosos 20, los fabulosos fueron los anteriores, los desastrosos 20 solo llevamos tres, todavía nos quedan unos cuantos, así que Imagínate.
Imagínate lo que puede dar aún la década, por Dios. Por eso. Bueno, Alfabetización bueno, pues mediática. nos vamos. Sí, os traigo pues unas declaraciones realizadas por Fortes, es un enfermero que impulsó hace ya tiempo un proyecto digital sobre salud que se llama Enfermera Virtual. Recomienda, evidentemente, pues poner siempre en cuarentena, nunca mejor dicho, la información sobre salud que nos llega especialmente por WhatsApp y por redes sociales, y habla de cómo son los bulos sobre salud y nos dan algunas recomendaciones sobre obtener información fiable, porque al final la desinformación pues también perjudica la salud. Pero eso nos lo va a contar muy bien Marc Fortes. Pues adelante, Mac. La desinformación, sobre todo, está afectando a la percepción que tiene la ciudadanía de la salud pública, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, WhatsApp, pues Facebook, Twitter y demás, recomendación. La información que hay ahí, vamos a ponerla en cuarentena y vamos a intentar contrastar, pues eso, en una web o en una aplicación fiable, porque si no corremos el riesgo de compartir una información que no sabemos si es cierta y incrementar, pues eso, la crisis, la alarma, por cosas que probablemente no son tanto. Normalmente no va acompañada de un documento oficial, de una web, de un sitio donde puedas contrastar esa información y ver reflejado el porqué, informarte de las fuentes, de los procedimientos que se han llevado a cabo para llegar a esas conclusiones y demás, ¿no? Ese es el más sencillo. Por ejemplo, si una persona con 50 años, obesidad, una dieta que no es adecuada, le diagnostican de diabetes tipo 2, por ejemplo, pues nuestra recomendación como profesionales es muy clara y muy sencilla, ¿no? Que es pues bajar de peso, una dieta saludable, ejercicio físico. Pero claro, es una recomendación que nos va a dar un resultado a largo plazo. Imaginaros que resulta que esta persona de 50 años se topa con un youtuber que le dice que la piel de la naranja tiene un componente, un aminoácido que se parece mucho a la insulina y que tomando piel de naranja diluida en agua por la mañana, pues ya va a tener insulina para todo el día. Pues probablemente esta persona pues pueda decir, oye, pues mira, es una cosa natural, voy a probar, a ver, ¿no? Y este tipo de cosas fáciles, que nos resultan atractivas, pues son las que nos pueden llevar a esta desinformación que acabe pues con esta persona con un mal control de su diabetes, con un mal control de esa enfermedad, por haber desoído un poco estas cosas que son más difíciles y que los profesionales de la salud tenemos la dificultad de comunicar, ¿no? Empezamos a buscar en Internet cuando no sabemos todavía demasiado, ¿no? Y un clásico es utilizar nuestros síntomas y además nombrarlos de la forma que nosotros creemos que son y buscarlos en Internet, ¿no? Entonces muchas veces vamos a buscar síntomas que no tienen nada que ver unos con otros, y los vamos a poner todos en la misma búsqueda, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, pues mucosidad, dolor torácico y no sé, y distensión abdominal, ¿vale? Y vamos a tener ahí unos resultados que probablemente van a venir de fuentes confiables, ¿no? Quizá vamos a encontrar resultados, pues, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de la OMS, ¿no? Que van a coger todos esos síntomas y nos van a dar pues, un diagnóstico o una orientación, ¿no? Es un problema grave porque no sabemos si esos síntomas, primera, si les podemos dar la autoridad que les hemos dado haciendo la búsqueda, segunda, si están relacionados entre sí, porque podría ser que no, y tercera, si son suficientemente relevantes como para que pueda pasar eso, ¿no? Y por último, no tenemos las herramientas
para confirmar aquello que estamos leyendo en Internet, ¿no? Y muchas veces nos vamos a quedar con aquello que queremos o que creemos, que creemos y que queremos encontrar, ¿no? Preguntar al profesional de la salud antes de hacer esa búsqueda creo que es el mejor filtro que podemos hacer para no tener sustos buscando cosas en Internet. Pues ahí estaba la información, está bien interesante, como siempre. Pues sí, porque yo creo que casi todos hemos, en algún momento determinado, hemos hecho de doctor Google, Mm. ¿eh? Nuestra arma para muchos problemas, algunas veces con pues pequeñas enfermedades y otras veces hasta hemos empeorado nuestra situación por no ir a donde tenemos que ir, y no buscar información que, como bien decía el el creador de esta es enfermera virtual, que al final podemos, pues claro, mezclar muchas cosas que al final no nos va a dar un buen resultado sobre nuestra dolencia o la dolencia de nuestros familiares y a veces hasta sustos impresionantes sobre nuestra salud. Así que hagamos caso a estas cosas y vayamos a lo que son fuentes buenas y tampoco intentar interpretar todo. O sea que eso también nos pasa mucho. Redes sociales te ayudan mucho a saber muchas cosas, pero a veces muy desordenadas, ¿no? Y eso es lo malo, en la salud y en todo. Pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, vamos a seguir ahora sí con los bulos propiamente dichos. Sí, nos vamos al ámbito ya de la desinformación con nuestros verificadores de cabecera. Comenzamos con Maldito Bulo. Sabéis que, bueno, han habido unos altercados, unos problemas cívicos muy importantes en Francia, y, como no, pues ha sido una de las temáticas donde esta semana más bulos se han encontrado en redes sociales, especialmente a nivel de vídeos que se han viralizado en TikTok y en Twitter. Y en concreto hay uno que llama mucho la atención porque ha sido a lo mejor uno de los más importantes por lo que supone el vídeo, lo que traía ese vídeo, los mensajes que además se difundían a partir de ese vídeo. En concreto era un gran incendio de la biblioteca de Alcázar de Marsella, impresionante. Y claro, pues, ¿qué ocurre? Pues que aunque lo quisieron relacionar, ya sabéis, con la muerte de Nagel, que murió por un disparo de la policía en Nanterre, en las afueras de París, bueno, pues hay que decir que ese vídeo no es cierto, no es cierto en ninguno de los aspectos. Primero, porque si hacemos una búsqueda inversa, vemos que la fecha de grabación es de mayo de 2023, o sea, unos meses antes, y además es un incendio, que sí, un gran incendio, eso es cierto, pero que destruyó la principal oficina de correos de Manila, en Filipinas. O sea, nada que ver con Francia ni lo que estaba ocurriendo y lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en diferentes zonas del país francés, ¿no? Así que es tan fácil, en este caso, desde lo que es la búsqueda inversa y desde el propio Google Maps, que se puede localizar la biblioteca de Alcázar de Marsella. Se puede ver que el edificio y el entorno a ese edificio pues no concuerdan con las imágenes de ese vídeo, de ese incendio. Lo Hombre, dicho, pilla un poco a ese desmano esa vídeo biblioteca para ser de corresponde, Marsella. Le pilla un ya te lo poco digo, ya lejos, te lo pero digo, bueno, ya te lo digo. igual, nunca se sabe. Pues sí, pues las cosas como son. Nos la quisieron colar, como muchas veces cuando hay sucesos un poco escabrosos, un poco tensos, pues ya sabéis, pasa con la guerra en Ucrania, ya lo hemos denunciado muchas veces aquí, y bueno, pues está una más. Y se pone de moda un tema, desgraciadamente, por la intensidad de lo que está ocurriendo, y al final las redes sociales juegan mucho con este tipo de cosas, ¿eh? Efectivamente. Seguimos ahora, en este caso volvemos a España.
Pues sí, volvemos a España porque sabéis que esta semana hubo, desgraciadamente, pues hubo un asesinato de una mujer en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, y fue cuestión de 3-2-1 para empezar a viralizarse mensajes como a Concha el asesino magrebí. La policía detuvo al asesino y dijeron que tenía que era magrebí, otros dicen que era marroquí. Eh, o- sí que es verdad que fue tal la avalancha de desinformación sobre lo ocurrido en la plaza de Tirso de Molina, en la capital de España, que hasta la propia Policía Nacional dio algunos datos desde su cuenta de Twitter. En primer lugar, que se había detenido a un asesino, perdón, a un presunto asesino por asesinar a esta mujer y que tenía nacionalidad española. Y tanto es así que al final la propia Policía Nacional hizo públicos algunos datos de esas detenciones y al final se detuvieron a dos personas que respondían a los nombres de Jesús y Estrella. Y tanto es así, hablando de delitos de odio, tanto es así a veces cómo se viraliza la desinformación en redes sociales, que a pesar de esta aclaración de la Policía Nacional, ya se dejó de decir que eran magrebíes o marroquíes y se empezó a asegurar con mensajes que los detenidos eran personas inmigrantes nacionalizadas. Por eso se llamaban Jesús y Estrella, vaya. Bueno, pues nada que ver. Nuevamente, la Policía Nacional, en su lucha también por la desinformación que se produce especialmente en redes sociales, tuvo que volver a negar la mayor de que no eran personas inmigrantes nacionalizadas, eran nacionalizados españoles, ¿eh? O sea, eran de nacionalidad española, perdón, y que nuevamente respondían a Jesús y Estrella. Tanto es así para todavía redundar más en todo esto, que es un ejemplo típico de movimiento de bulos por temas ideológicos y xenófobos y homófobos, que a pesar de todo esto, al final tuvo que salir información respecto a que la Fiscalía precisamente está investigando la posibilidad de que sea todo esto un delito de odio por hacer viral una desinformación que desgraciadamente lo único que hace es señalar por motivos ideológicos a personas, en este caso no a personas, sino a colectivos, y en cambio no dar información sobre lo ocurrido. Así que, pues lo dicho, no os lo creáis. Son españoles, desgraciadamente, los presuntos asesinos y que la justicia pues caiga sobre ellos como ante cualquier situación. Vamos a hablar Y cómo ahora no, una noticia del fondo del mar. cómo no. Pues sí, porque F Verifica nos trae un bulo genial. Si es que, ya sabes, estas cosas siempre, al final, todo lo que ocurrió con el Titán, ya sabéis, bueno, pues con Claro. toda la desgracia que se produjo y todo esto, bueno, pues en diversos perfiles de TikTok, de Facebook, de Twitter, de YouTube, o sea, pues se hizo viral un sonido en el que se parece que se percibe una serie de estallidos que aparentemente se estaban, claro, evidentemente captados por un micrófono debajo del mar, ¿no? Los mensajes que acompañan a este audio te cuentan que habría sido registrado estos sonidos, por la Marina de Estados Unidos y que corresponderían a la terrible implosión del Titán, ¿eh? Que se nos quedó allí debajo del mar, ¿eh? Y bueno, pues ahí te lo cuentan estupendamente, se ha viralizado en español, en inglés, etcétera, etcétera. Bueno, el audio que se ha compartido tantísimo en redes sociales no tiene nada que ver con la implosión del sumergible Titán. Es un sonido tomado de un vídeo que está disponible en YouTube desde 2013,
o sea que hace unos cuantos añitos, una década en concreto, y es realizado por el Centro de Investigación Oceánico Canadiense. Si se hace hasta una búsqueda en Twitter con las palabras claves de Titan, Implosion, audio, conduce precisamente a una publicación del 25 de junio que ya desacreditaba la veracidad del material con lo que se había hecho viral. ¿eh? Y en la propia entrada de YouTube, que se encuentra por una búsqueda por palabras clave, se explica que lo que se registró fue el ruido producido por una implosión de esferas de vidrio en la cuenca de Cascadia, ubicada en el Pacífico, frente a las costas de Estados Unidos. En fin, pues una cosa más de las que hacen los científicos, especialmente en el ámbito oceanográfico, pero que, pues que lo único que encontramos pues esa detonación inicial por un hidrófono y luego los ecos de ese mismo estallido. Pero no tiene nada que ver con el Titán, aunque hay que reconocer que quien se lo inventó el bulito este, pues la verdad que le ha salido muy bien, porque, en fin, ha arrasado, Lorenzo, ha arrasado. Implosión Bueno, bulera, vaya. bueno. Y continuamos con el siguiente. Sí, nos vamos o sea, seguimos con F Verifica y os traigo no tanto un bulo, sino una información muy, muy interesante, o por lo menos a mí me parece así, porque diferentes verificadores, F Verifica, Maldita.es, Neutral, Verifica Radio Televisión Española, Verificat en Cataluña, pues han formado una alianza con un proyecto muy, muy interesante que se llama Comprobado, que podéis acceder a su propia página web que han puesto en marcha y se han puesto o se han unido, en definitiva, para la detección de bulos y desinformación de cara a la campaña electoral, que, como tú bien has dicho, Lorenzo, la tenemos ahí inminente. Y se va a publicar desmentidos de manera gratuita a una veintena de medios aliados que han decidido sumarse a esta coalición, ¿no? Desde el lunes 3 de julio hasta la propia jornada electoral, comprobado ofrecerá las verificaciones más destacadas vinculadas a todo este proceso. Unos contenidos que evidentemente son de servicio público, que se van o van a seguir desde los principios de la ética periodística, la metodología, la investigación, la transparencia y poder dar respuesta pues en definitiva, a todos aquellos que queramos tener más garantías de la información que nos llega en estos tiempos que se mueven mucho más por el ámbito del marketing y todas estas cosas que todos bien sabemos, que por la información veraz y pública y positiva para el electorado, ¿no? Hay que decir que ellos además nos dan algunos datos muy interesantes, porque por ejemplo en el último Eurobarómetro de invierno que se realizó por la Comisión Europea, el 86% de los españoles cree que la existencia de contenidos que tergiversan la realidad o que son falsos son un problema para la democracia. Un porcentaje, ese 86%, que supera en 5 puntos la media europea. Es decir, que sí que nos preocupa, y nos preocupa bastante, ¿no? Y, y de alguna manera, también en esos datos de ese Eurobarómetro, pues nos dice que el 50% de los internautas en España reconoce haber estado expuesto a bulos sobre diferentes temáticas, ¿no? Así que es una buena coalición. Ya tuvo su experiencia comprobado en 2019. El proyecto colaborativo pues ayudó a esa verificación de la información electoral de manera independiente y ahora lo van a volver a hacer. Cosa que a mí de verdad me alegro muchísimo porque creo que es el camino que tenemos por delante para hacer todos los que nos interesa la información, todos los que queremos veracidad en lo que nos cuentan, en lo que nos dicen, ¿no? Y especialmente, como alguna vez ya yo os he comentado, que lo primero es la información y si no hay buena información no puede haber una buena opinión. Así que acordaros de esta nueva arma
verificadora que va a estar en funcionamiento hasta después de las elecciones, comprobado, y que ya haremos referencia, si te parece, Lorenzo, en los próximos programas durante esta campaña electoral, que veremos de qué manera se verifican muchas cosas de todos los actos políticos y electorales que vamos a tener durante las próximas semanas. Bueno, bueno. Y continuamos ahora. También se habla mucho de LGTBI y durante estos días, Pues porque han sí, sido la fiesta hemos del dejado la orgullo. gran fiesta, claro, y en este caso, de la mano de Verifica Radio Televisión Española, también nos trae no tanto bulos que sabe, bueno, aquí los hemos denunciado en muchas ocasiones, pero nos trae una serie de datos desde un poco resumen de todo lo que ha dado en la comunidad LGTBI y cómo sufre esta comunidad de personas LGTBI su exposición en las redes y el impacto de las falsedades y tergiversaciones que hay y que se dirigen contra este colectivo, especialmente en redes sociales, ¿no? En concreto, nos desvelan, y eso lo podéis ver en la página, en la propia página de Verifica Radio Televisión Española, un trabajo de investigación conjunta que se ha hecho desde el Observatorio Europeo de Medios Digitales, la ADMO, y que también ha participado Verificar Radio Televisión Española, y han identificado 5 falsas narrativas contra las personas LGTBI que circulan en nuestras redes en España y en otros países europeos. En concreto, el periodista italiano Enzo Panicio es un poco el autor y el coordinador de este informe, Derechos en tiempos de conspiración y fake news. Y la verdad que llaman algunos puntos, llaman mucho porque yo creo que son temas que ya desgraciadamente dentro de la desinformación, Lorenzo, ya hemos hablado aquí, ¿no? Hay 2 falsas narrativas contra esta comunidad, que son la que sostiene que las personas del colectivo son pedófilas y la que argumenta que existe un adoctrinamiento con la filosofía LGTBI. ¿eh? 2 narrativas muy peligrosas porque entiende que de alguna manera se pretende deslegitimizar a nuestras instituciones inclusivas. Y esto es un peligro para la democracia, para las minorías y sus propios derechos, ¿no? Esas 2 narrativas, desgraciadamente, se hacen muy virales y de una forma muy facilita, ¿eh? Eh, de alguna manera, tener en cuenta que estos bulos son más allá de que nos quieran em, engañar, sino que nos dan datos que no son verdad sobre personas, sobre colectivos, sobre grupos. Y eso pues está como que muy feo, ¿no? También acordaros otra narrativa que son el falso trato especial en los deportes. Hemos visto alguno por aquí, ¿verdad, Lorenzo? Ujú. Pues también destacan este tipo de narrativas donde hasta es muy difícil que la gente no pueda creer esa falsa narrativa. Y luego también, pues, otros temas que además sí que empiezan a ser, también los hemos traído aquí, empiezan a ser muy repetitivos, señalando a personas de este colectivo como violentas, peligrosas. Eh, Hemos visto que han manipulado imágenes para decirnos que esa persona es la autora de tiroteos masivos. Acordaros del tiroteo que acabó con la vida de 19 niños y 2 profesores en Texas y que difundieron una imagen de una persona trans para identificarla como autor del tiroteo. En fin, que son cosas muy dolorosas porque dicen poco de nuestra sociedad y la libertad de los individuos, pero que para eso estamos, Lorenzo, para descubrirlas y ejercer lo que tenemos que ejercer, dar información y señalar lo que es falso. Así que, en concreto, en España tenemos todavía mucho que hacer, pero yo creo que hay muchas iniciativas para que este tipo de narrativas que descontextualizan, que mienten, que señalan
de forma dolorosa, pues que ojalá que poco a poco todo eso quede en el olvido, ¿no? Pues vamos a continuar con el siguiente tema. Mangos, Pues pero sí, a mí una me suena un estupenda, poco extraño ese árbol de pues mango, no sí. lo sé, lo veo un poco raro. No he visto nunca uno, pero así no son en mi imaginación. Un poquito rarito, ¿verdad? Mm. Bueno, pues esta es genial, ¿eh? Porque aquí, ya sabes, en redes sociales se viraliza lo más doloroso que acabamos de hablar, por ejemplo, pues de narrativas homófobas a cosas como esta, y se viralizan porque, en fin, algún gracioso pues dice, ya verás cómo esto se lo traga a todo el mundo. Pues cierto, muy cierto, porque esta fotografía de este supuesto árbol de mangos, llenito, llenito de frutos, que se presenta evidentemente como una imagen real, te la ubican y todo en Yemen, o sea, ahí está el arbolito bien llenito. Bueno, pues se ha viralizado y bueno, se ha viralizado tanto que ha recibido más de 2.700 retweets en una sola mañana, con más de 20.800 me gusta. O sea, que no es... hay otro también en español que te lo explica mejor de cómo se ha producido todo bueno, esa cantidad de mangos, y ha tenido más de 200 retweets, ¿no? Y además al final de Twitter ha pasado a Facebook y bueno, y ahí yo ya me he perdido de hasta dónde ha podido llegar. Yo Bueno, al precio que va pues el ya mango, sabéis, yo aquí veo más o menos 1 millón de no, euros, no, ¿eh? venga, 1 millón de euros en mangos, solo en un ya te árbol. lo, ya te lo digo. Bueno, pues hay que decir que ya llevamos también, yo creo que ya llevamos una temporadita hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues esta es una más, Santo Tomás. Es una fotografía que ha circulado de una forma muy viral, pero que se ha generado con un programa de inteligencia artificial, de los que ya hemos hablado alguna vez. Tanto es así que la propia red social de Twitter, que está, no sé, está un poco tontín, especialmente su nuevo dueño, ya veremos dónde termina Twitter. Bueno, pues hasta Twitter tuvo que mostrar un aviso difundiendo que no era un árbol de mango de verdad, ¿eh? Alertando a los usuarios, ¿no? Y esto es porque al final, si pudiéramos ver la imagen ampliada, veríamos que en esa imagen aparece un logotipo del Bing Image Creator, que es una herramienta para generar imágenes de inteligencia artificial. Em, en Verifica Radio Televisión Española han podido comprobar esta herramienta gratuita que es del buscador Bing, ¿eh? Y donde podemos ver, pues bueno, que además de esto, de este árbol cargado de mangos amarillos, pues que no es cierta, ha quedado muy mona, muy bonita, pero bueno, que no es verdad. Así que todos los que les llamó la atención y que por curiosidad y por gracia, pues la retuitearon, pues bueno, le hicieron un favor a quien se inventó todo esto. No es la primera vez, ya sabéis que con el mismo Papa Francisco se hizo viral diferentes imágenes de él, o con Donald Trump. Acordaros cuando compareció en el tribunal de Manhattan, que también, bueno, se viralizó una imagen, ¿no? De que salía esposado, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos vendidos, Lorenzo, estamos muy vendidos, muy vendidos. Bueno, pues vamos a otro fake, en este caso de cerveza, o no Pues cerveza. sí, empezamos con la ciberdelincuencia y casi casi vamos a terminar con lo mismo porque nos lo trae Neutral. Lo traigo porque además eh, estuvimos hablando, en concreto José Francisco y yo en estos días, y es que se ha hecho viral pues una más, Santo Tomás. En este caso es una estupenda, es preciosa, la neverita llena de cervezas de Estrella Galicia y que, bueno, pues nada, es un concurso, como siempre, donde te piden nada, un breve cuestionario y bueno, que ya casi es tuyo ese mini frigorífico lleno de cervezas, ¿no? Bueno, pues es una estafa, no hay tal sorteo eh, y además hasta la propia marca, la propia empresa, Estrella Galicia, ha tenido que hacer
un comunicado en sus propias redes sociales para alertar de que esto no tiene nada que ver con ellos y que en cambio sí que tiene que ver con objetivos mucho más maliciosos, como quedarse con tus datos personales, perdón, y bancarios, ¿no? Es como siempre. Este es el típico de las cajitas, Lorenzo, Efectivamente. o de los lacitos ahí preciosos, ¿no? Las cajas de regalo. Te hacen una serie de preguntas de lo más estupendo, te mandan que sigas, siempre ganas, a lo mejor a la primera no, pero como tienes 3 intentos, en alguna la cajita te dice: felicidades, tu regalo es este mini frigorífico lleno de estrellas. Bueno, pues nada. Luego, eso sí, al seguir, pues te dirige a otra página donde hay un formulario con los datos personales y como bien nos, nos ha, durante todo este tiempo que hemos traído la información de la Oficina de Seguridad del Internauta, ¿qué ocurre? Que esa URL de esa página, de esa supuesta página oficial, pues está cortada con el dominio .ru, que es una de las direcciones web que más se utilizan por la ciberdelincuencia. Así que siempre hay que mirar lo que clicamos para no llevarnos un disgustito. Bueno, pero Así en que lo algo tienen dicho, razón. En la que, verdad que en que cuando veas la cuenta corriente vacía, verás las estrellas. ya te digo yo, las estrellas y algo más, Las no te estrellas remía de mi estarán vida. ahí, las Dios. estrellas estarán ahí. La cuenta vacía también, pero las Yo estrellas. comprendo de verdad que estas cosas son jugosas porque hace calor, el que más y el que menos le gustan unas cervecitas y ves la mini neverita, chico, qué mono, ¿no? Bueno, pues miremos primero dónde clicamos y lo que nos mandan y de dónde nos lo mandan. Y así, pues a ver si podemos evitar estas cosas. Veamos. Y nos vamos ya al último, Lorenzo, Venga, el nos último. vamos, seguimos con Neutral, pero nos vamos a pues algo muy interesante, porque además, desgraciadamente, os he traído este porque, aunque era muy fácil de desmontar, ¿no? En definitiva, es triste que algún medio de comunicación, en concreto algún periodista, pues se ha hecho eco de esta desinformación, que es un contenido que se ha viralizado en Twitter y Facebook y que coincide, especialmente coincidiendo con el Día del Orgullo, eh, porque de alguna manera en Chueca, sabéis, es una barriada en Madrid, donde pues la verdad que de alguna manera sirve de epicentro, ¿no? A todo el ámbito festivo, ¿no? De ese día, ¿no? Bueno, pues algunas personas dentro de la creación de contenidos, además en este caso más ideológicos que de otra manera, pues han querido, y se hizo al final viral, con mensajes como: a los progres recordarles que en Chueca el PP barrió al PSOE en las elecciones municipales. Por mucho que lo neguéis, la mayoría de los homosexuales españoles somos de derechas. Bueno, eso es lo que decían esos contenidos. ¿Y qué ha ocurrido? Que esto lo han puesto con una gráfica, la típica gráfica de resultados electorales, y Neutral pues ha hecho una revisión de esos contenidos y el resultado es genial. Quien lo haya hecho pues ha confundido algo tan interesante como es una barriada en madrileña que se llama Chueca con un municipio toledano que se llama Chueca. Vaya. Está interesante, ¿eh? Vaya por Dios. Claro, entonces, ¿qué ocurre? En fin, pues han utilizado esta foto que al final se ha hecho viral por hablar de lo que es ideología y el ámbito festivo del colectivo LGTBI. Y claro, ¿qué pasa? Que si tú vas a, como ha hecho Neutral, te vas a los datos de los resultados de las municipales de Chueca en Madrid, como Chueca, nosotros decimos que no, que es un barrio, pero en verdad es una zona dentro del barrio de Justicia, que eso la gente de Madrid sabe que es así,
y que desde el propio Ayuntamiento de Madrid se aportan esos datos y esas gráficas de participación y resultado de votaciones. Y por tanto, pues no coincide. ¿Por qué? Porque sí, el PP había obtenido más votos que el PSOE, pero es que tampoco era la segunda fuerza. En la segunda fuerza fue Más Madrid, con una diferencia además de muy poquitos votos, ¿no? Claro, a continuación entonces la pregunta para Neutral era, entonces, ¿de dónde narices han sacado esta gráfica, ¿no? Y parece ser que podría ser que la habrían sacado porque es la imagen que más se parecería a la imagen que divulgó el periódico La Vanguardia con los datos de este municipio toledano de Chueca de las últimas elecciones municipales, que ahí sí que no había Más Madrid y ahí sí que había un poco ese bipartidismo entre el Partido Popular y el PSOE. Así que nos la han querido colar muy interesantemente, pero sí nos han querido engañar porque no ha sido una equivocación, porque si cogieron esa imagen de un periódico como La Vanguardia, también es verdad que manipularon el texto y eliminaron algunas palabras para relacionarlo con esta zona de Madrid. Así que, Vaya. a pesar de lo que han dicho algunos, pues no es la verdad. Y nos vamos rápidamente al fact-check. Empezamos Sí, con además, Juan Bravo. yo lo siento en el alma, sí, porque sí, nos vamos con el vicesecretario general de Economía del Partido Popular y lo siento porque hay poco fact-checking, porque en esta semana ha habido mucha opinión y una cosa es lo que opinen y otra cosa es los datos que aportan. Eso es el fact-checking, Ujú. eso nunca nos olvidemos, ¿no? Luego cada uno puede opinar lo que quiera y los políticos también. En este caso, Juan Bravo que en una entrevista en Radio Televisión Española, pues dijo que le preguntó a Juan Bravo si el PP habría subido las pensiones un 8,5, a lo que él respondió, pero si es que lo votamos a favor, refiriéndose al voto sobre las pensiones por parte del Partido Popular. Bueno, tenemos que volver a repetir algo que ya alguna vez hemos dicho y ojalá que así poco a poco aprendamos un poco de cuándo a veces nos la quieren colar, ¿no? Hay que decir que, acordaros, que este incremento de las pensiones se recoge en un Real Decreto sin rango de ley, por lo que el Partido Popular no pudo votar a favor ni en contra de ello, porque no se somete a votación. Vaya. Lo que sí que podemos decir es que la revalorización de las pensiones sí que estaba dentro de los presupuestos generales del Estado para 2023, porque si no, no se hubiera podido hacer ese aumento de pensiones. Y ahí sí que es cierto que el Partido Popular votó en contra. Y, por si acaso, Neutral también nos trae algunas cuestiones, algunas decisiones que también están ligadas a esa revalorización de las pensiones. En concreto, la subida conforme al IPC, que se recogió, como os decía, en esos presupuestos de este año, en los que el Partido Popular votó en contra, junto a otras formaciones como Vox y Ciudadanos, perdón. Bueno, pues también, por ejemplo, esa regulación, también esa sí que se llevó por ley al Congreso. Y en este caso, esa revalorización de acuerdo al IPC, pues hay que decir que los votos del Partido Popular fueron en contra. ¿M? Hasta presentó una enmienda a la totalidad para volver a la norma del anterior Ejecutivo. Pero bueno, ganó el sí. Así que, y luego también hay un Real Decreto de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas y ese Real Decreto sí que se llevó a convalidación al Congreso de los Diputados y el Partido Popular pues también volvió a votar en contra. Sí que es verdad que como siempre ya sabéis que en Neutral siempre pregunta, de acuerdo a esa declaración,
pues siempre pregunta en este caso al gabinete de prensa del Partido Popular y por el momento pues como que no tiene ninguna respuesta al respecto, ¿eh? Y tenemos que decir pues que la consideración y la afirmación como tal de el vicesecretario de Asuntos Económicos del Partido Popular pues ha mentido. Tanto es así que hasta él mismo el año pasado en declaraciones a medios de comunicación pues se le preguntó sobre si estaba a favor de subir ese 8,5 las pensiones y o sea, Bravo mismo apuntó que esta medida confrontaba a ricos o pobres o entre izquierda o derecha, con lo cual tampoco estaba de acuerdo. Con lo cual o mintió antes o ha mentido ahora. Así que la afirmación es falsa, evidentemente. Vaya, Pedro Sánchez, presidente del gobierno y candidato del PSOE. Pues sabéis que, madre mía, lleva este hombre, bueno, va por todos los programas posibles. Bueno, pues sabéis que, nada, antes de ayer estuvo en el programa de Ana Rosa, donde compartió pues con la directora del programa varios datos económicos de España. Hubo un momento que Sánchez hizo una pregunta a la entrevistadora, en concreto le decía, usted antes hacía referencia efectivamente al alto desempleo juvenil, pero ¿sabe cuánto se ha reducido la tasa de desempleo juvenil durante estos últimos años? En este caso, la periodista Ana Rosa respondió que dos puntos, pero el presidente le corrigió y aseguró que eran 6 puntos. Bueno, pues vamos a ver, gracias al trabajo de Neutral, si esos datos, si esos 6 puntos se corresponden a los datos que podemos, por ejemplo, encontrar en la encuesta de población activa del INE, que reflejan el desempleo juvenil. Y vemos que, vamos a ver, es verdad que baja 6 puntos entre los primeros trimestres de 2018, que todavía no estaba Sánchez en Moncloa, y 2023. Claro, la tasa es verdad que ha bajado, ha podido bajar hasta 6 puntos, pero claro, no se puede adueñar Pedro Sánchez de también un tiempo donde él todavía no era presidente del gobierno, sino que esos 5 primeros meses de 2018 le corresponden al ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, como ya muchas veces explica Neutral y los expertos que consulta Neutral, siempre recomiendan que a la hora de hacer comparaciones entre periodos de tiempo se tomen en referencia los mismos meses o los mismos trimestres para evitar que los datos se vean afectados, ¿no? Por eso que se llama la estacionalidad, que tantas veces nos cuenta, ¿no? Y entonces, si comparamos el último dato disponible del primer trimestre de 2023 con el del primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo juvenil habría pasado del 36,34 con el 30,03. Es decir, 6 puntos menos, como dice Sánchez. Pero lo dicho, desgraciadamente no se lo puede atribuir enterito él. Sí que es verdad que lleva más tiempo y tiene más rentabilidad por los años que lleva ya gobernando Sánchez, pero mezcla ahí, es decir, que se lo vamos a dejar como una afirmación un poco entre verdad y mentira, ¿eh? O sea, mentira tampoco, pero sí que un poquito arriesgada, ¿eh? Entonces es un poquito engañoso. Ya que nos ponemos a hablar de gestión, pues hablemos con seriedad. Y lo más importante, en definitiva, que durante estos años yo creo que el que baje 6 puntos, el paro entre la gente joven es bastante importante. Pero lo dicho, es un poquito engañoso. Bueno, y el otro candidato a presidente por Pues este sí, lado, Partido Alberto Popular. Núñez Feijóo, que pues sí, porque en concreto Feijóo pues respondió en estos días a las acusaciones del presidente del gobierno después de que asegurara que un ejecutivo conservador podría poner en riesgo la llegada de los fondos europeos. Y a Feijóo no se le ocurrió decir otra cosa que decir que el único que nos ha puesto ante la tesitura de poder perder fondos europeos es el gobierno de España, que no ha cumplido los requisitos para obtener los fondos europeos, porque no ha aprobado ni las leyes ni las medidas que se exigen para poder obtener esos fondos europeos. La verdad que la afirmación ya de entrada es un poquito arriesgada, pero como el fact-checking es dar valor a lo que se dice que pueda ser verdad o mentira,
Pues vamos a ello. España, hay que decir que es el único país que ha recibido el tercer pago de esos fondos europeos. Grecia, que también lo pidió en mayo, pero aún no se lo ha concedido. A España sí. Y esto lo ha conseguido no porque, en fin, seamos más guapos, no. Lo ha conseguido porque se han cumplido algunas de las medidas pactadas con Bruselas, pese a lo que dice, en este caso, Feijóo, como es la aprobación de la ley de vivienda, la reforma de las pensiones o el reglamento del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que es precisamente lo que recoge el comunicado de la propia Comisión Europea tras otorgar este tercer pago que ya tenemos aquí. Nuevamente, Neutral, ya sabéis que se pone en contacto con el equipo de prensa del Partido Popular, pero todavía nuevamente no hay respuesta, ¿no? Hay que decir que España ya ha conseguido cumplir con el 29% de las medidas exigidas para recibir esos fondos europeos, lo que le ha permitido recibir ese tercer pago. Y para que tengamos un poco de idea, que yo algunas cosas, la verdad que os lo he traído porque a mí hasta algunas cosas se me habían despistado, ¿no? Y hay esa decisión de Bruselas para ese desembolso, pues hay una serie de leyes y regulaciones que se han hecho y que, claro, a veces no están ahí todos los días en los medios de comunicación, pero entre ellas está la ley de telecomunicaciones, que recoge uno de los hitos, ¿no? De ese plan de recuperación y transformación, que fue aprobada en el Congreso por los partidos políticos, a excepción de Vox. La ley de ciencia, que por cierto, aprobada sin ningún voto en contra, y también era uno de los hitos que se pedían en ese plan. La ley de formación profesional, que completaba también diferentes objetivos para reformar y modernizar este tipo de educación, que sí que fue aprobada en el Congreso, pero el Partido Popular votó en contra. La ley de comunicación audiovisual, que también se ha puesto en marcha en este tiempo para cumplir una de las exigencias de Europa, y que contó en esta vez no el voto en contra, sino con la abstención del Partido Popular. Y luego tenemos uno de los elementos que faltaban para ese nuevo ingreso de pago de los fondos, que fue el reglamento del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, perdón, y que además fue como Real Decreto, y por tanto se cumplía un nuevo hito para ese pago, ¿no? De la comisión, ¿no? Que todo esto, a pesar de lo que diga Feijóo, pues que al final, hombre, pues las cosas han salido un poquito rodadas, y que sí que se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer, y la Comisión Europea pues ha dado el visto bueno. A lo mejor no le gusta, pero la cuestión es que lo que ha dicho no es verdad. Sí que se ha regulado, sí que se han hecho las revisiones de muchos ámbitos por ley, por nuevas leyes que revisan para esos fondos europeos, y las pruebas están ahí. Así que lo Bueno, sentimos mucho, pero en este caso la afirmación de Feijóo pues es falsa. bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero te voy a proponer dos cosas. Una, la semana que viene, lo primero de Vale, todo que vamos a hacer es la empezamos con el... reflexión. Sí. Y también, la semana que viene, si te parece, te traigo un ranking de la liga de balconing. Que sí, que es una liga de balconing, que hay unos chicos que tienen un Twitter que se dedican a recopilar Ay, Dios mío. todos los Sí, datos señor. sobre el balconing de este año para saber la población y la población donde sucede y la nacionalidad que va ganando. Así sabemos ahora al principio, y después cuando volvamos en septiembre vemos cómo ha ido avanzando esta liga. Está bien curioso, la verdad. Así que Madre mía. está bien curioso. Muy interesante, porque además ya empezó la temporada, Ah, me ya ha empezado la imagino, ¿verdad, temporada, ya, Lorenzo? sí, sí, oficialmente desde el día uno. Pues Es aunque ya es hay gente que increíble, ya la ha practicado antes de temporada, pero bueno, eso ya es otra cosa. ya Pues te digo. buen fin de semana, Sara. Nos vemos el jueves que viene. Y, Igualmente, Lorenzo. y nada, El jueves que viene más y mejor todavía. efectivamente, nos tocan, nada, ya quedan tres programitas o cuatro, no sé cómo cae de esto, pero tres o cuatro programas
de este mes y para terminar la temporada Sí. y parece ser que termine la época de política fuerte del año, pero parece ser igual en Te digo, diciembre seguimos ahí de fiesta de la democracia, eso no se sabe, nunca se sabe, Lorenzo, y tú nunca se ya sabe. sabes que estamos en tiempos como muy moviditos, entonces todo es posible, ¿eh? Podemos ir del blanco al negro al blanco, y bueno, los grises siempre se quedan por ahí en medio. Efectivamente. Pues muchas gracias, Sara, muy interesante como siempre. Siempre un placer, Lorenzo. Buena semana a todos. Hasta Nos luego. vemos si os quiere. Buena semana, Besiños. vecinos.